Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de la ideología de género. Voy a tratar de ser breve y después queda el espacio para las preguntas, porque quizá con esto ahora a ustedes les cierre toda la película, es decir, a dónde apuntan con esta reforma, cuál puede ser el objetivo ideológico de esta reforma constitucional. O sea, acá está preparando, digamos, un paquete jurídico para envolverlo. Le voy a pedir mucho silencio. Yo sé que hay dos, tres cosas pasando alrededor, pero lo podemos hacer en silencio, por favor, por respeto a nuestro orador. Entonces, acá se ve digamos, una reforma jurídica que da armas para reformar toda la legislación de México, pero no está claro hacia dónde va a apuntar esa reforma, es decir, qué es lo que se busca, qué es lo que hay adentro de todo esto. Simplemente es una herramienta jurídica para producir cambios muy profundos en la Constitución y en todo el sistema jurídico mexicano. Pero ¿cuáles son esos cambios? No se ve de la reforma constitucional. Esto se puede ver con esta explicación de la ideología de género que voy a hacer ahora. Primera idea fundamental que tienen que grabarse en la cabeza es que esto es una ideología, no es una perspectiva, no es una teoría, no es, no sé, póngale el adjetivo que quieran. El adjetivo que le corresponde es ideología. Esto es una ideología. ¿Y qué es una ideología? Una ideología es un cuerpo de ideas cerrado que parte de un principio básico equivocado, pero si yo acepto ese principio básico equivocado, como todo lo demás son razonamientos lógicos de ese principio equivocado, llego hasta las últimas consecuencias sin poder salir. O sea, es un sistema cerrado del cual no puedo salir si acepto ese principio originario, el primer principio, que es un principio equivocado. Si la única manera que tengo de salir de la ideología es criticar ese principio inicial y decir, esto es falso, y entonces ahí ya salí de la ideología. ¿Se entiende? Un ejemplo muy sencillo de esto es la ideología nazi. ¿Qué decía la ideología nazi? Decía, el principio falso era muy sencillo. La raza alemana es la raza superior. Entonces, eso a los alemanes les encantó. Cuando el tío Adolfo les dijo eso, los alemanes dijeron, realmente es un genio este tipo, no nos habíamos dado cuenta, pero nosotros somos los superiores. Entonces lo aceptaron. Pero ¿qué pasa? Si yo acepto este principio de que la raza alemana es la raza superior, esto significa necesariamente que todas las demás razas son inferiores. Necesariamente son todas inferiores. Y además no todas son igualmente inferiores. Habrá algunas inferiores y otras indeseables directamente, asquerosamente inferiores. Entonces, esas indeseables pueden ser esclavos del pueblo alemán. Y si yo sigo sacando consecuencias, termino en los campos de exterminio de los nazis. Fíjense, partí de un principio inicial equivocado y llego a los campos de exterminio. Y no puedo salir, porque si yo acepté que el pueblo alemán es la raza superior, ya no puedo salir de la trampa de la ideología nazi. ¿Está claro? Bueno, la ideología de género es lo mismo, parte de un principio equivocado. Sobre ese principio equivocado se van haciendo una serie de razonamientos que son perfectamente coherentes, y si esto se lleva hasta las últimas consecuencias, va a ser, ya vamos a ver, un horror igual o peor que el del nazismo. Entonces, ¿cuál es el principio equivocado de la ideología de género? Dice esto. Son dos frases. La primera frase, vamos a ver que estamos todos de acuerdo. La trampa está en la segunda frase. La primera frase dice esto: el sexo es el aspecto biológico de los seres humanos. Entonces solo podemos ser varón o mujer. Y eso es verdad. Todas nuestras células son sexuadas, mis células todas son masculinas, las células de las mujeres son todas femeninas, y eso no se puede cambiar. Para cambiar de sexo, yo tendría que matar todas mis células masculinas y traspasarlas a femeninas, pero entre medio morí. Entonces,
el sexo es irreversible. En el momento de la concepción hay una única célula, esa célula ya es masculina o femenina y marca el destino para siempre. Seré varón o seré mujer para siempre. Incluso después de muerto, hay un cadáver, un hueso, hacen un análisis y dicen es un varón o es una mujer. Punto. Ya, después de muerto sigue siendo o varón o mujer y no hay vuelta de hoja. ¿Está claro? Entonces, esto es verdad. La trampa está en la segunda frase. La segunda frase dice que el género es el sexo socialmente construido o es el sexo culturalmente construido. Y ahí está la trampa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué quiere decir esto de que el género es el sexo construido socialmente? Construcción, ¿qué significa? Un ladrillo, pongo otro ladrillo, es una construcción. Que alguien pueda poner unos ladrillos y sacar mi sexo con ladrillo, no me cierra. ¿Qué significa esto? De que el género es el sexo construido socialmente. Es una frase incomprensible, ¿verdad? Por lo menos en el lenguaje común no tiene ningún sentido. Esto es propio de la ideología, hacer algo confuso para engañar a la gente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, fíjense, la palabra género, ¿qué significa? Primero es una palabra equívoca, porque significa distintas cosas que no tienen relación una con otra. Por ejemplo, yo digo, género es una tela, es un género, pero hablo del género humano, que no tiene nada que ver con ninguna tela. Y hablo de, en lenguaje, puedo decir que unas palabras tienen género masculino, género femenino, y en algunos idiomas también género neutro. Y además, fíjense, la misma palabra puede ser femenina, masculina o neutra, depende del idioma, o sea, depende de la cultura. Por ejemplo, la sangre en castellano, ¿qué es? Despiértense. Es fácil, la sangre, ¿qué es? ¿Masculino, femenino o neutro? Femenino. En castellano es femenino. En italiano se dice il sangue. Il sangue es masculino. Y en inglés es the blood, que es neutro. Entonces, fíjense, la misma realidad puede ser masculina, femenina o neutra. Depende de la cultura. Entonces, ¿se dan cuenta que ya estamos metidos en la ideología de género? Ya estamos metidos en la ideología de género. Porque esto de que el género es el sexo construido social o culturalmente es esto. Quiere decir esto. Quiere decir que en mi aspecto biológico yo seguiré siendo varón o mujer. Lo que era, seguiré siéndolo. Pero la ideología de género dice que psicológicamente yo puedo cambiar mi propio género. O sea, mi sexualidad psicológica la puedo cambiar. Y ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. Quiere decir que esa sexualidad psicológica no tiene ninguna relación con lo biológico. Ninguna relación con lo biológico. Entonces yo puedo pensar que hoy ser varón es esto, pienso que mañana ser varón es otra cosa desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y pasado mañana ser varón es esta otra cosa. Y mujer lo mismo, algo diferente. Pero además no solo yo puedo pensarlo, yo puedo imaginarlo, sino que además lo puedo llevar a la práctica en mi propia vida. Entonces yo hoy puedo ser varón así, mañana soy varón de esta otra manera, pasado mañana soy varón de esta otra manera. Pero además puedo saltar de género. Entonces, hoy puedo querer ser varón con este contenido y mañana quiero ser mujer con este otro contenido. Y eso lo puedo llevar a la práctica en mi propia vida. Y no tiene ningún condicionamiento de tipo biológico ni de ningún otro tipo de condicionamiento. ¿Se entiende? Bueno, se entiende, pero ¿esto es así? La ideología de género avanza un poco más porque dice, bueno, es cierto que yo puedo cambiar mi género como quiero, pero yo vivo en sociedad, todos vivimos en sociedad, y la sociedad tiene un pensamiento de lo que es ser varón o que es ser mujer, un pensamiento general. No todo el mundo piensa lo mismo, pero la mayoría de la gente piensa que ser varón es esto y que ser mujer es esta otra cosa. Entonces yo influyo en la sociedad en cuanto al género y el resto de la sociedad influye en mí en cuanto al género.
a una influencia recíproca. ¿Se entiende? Bien, entonces, esto es lo que dice la ideología de género. Acá yo podría decir, bueno, se acabó. Les acabo de explicar muy sintéticamente lo que dice la ideología de género. Pero empecemos a sacar algunas consecuencias, porque si esto fuera cierto, hay que empezar a sacar consecuencias. Si esto fuera cierto, la primera consecuencia es muy sencilla. Ya no existe más varón y mujer. Ya no existe más varón y mujer. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si todos tenemos autonomía absoluta para construir nuestro propio género, tanto varones como mujeres, entonces somos idénticos. No es que somos iguales. Hoy decimos que varones y mujeres somos iguales, iguales en derechos, iguales en dignidad, pero no somos iguales, somos diferentes. Y no solo eso, sino que todos los varones somos diferentes entre nosotros y todas las mujeres son diferentes entre ellas. Basta mirar, súbanse acá, miremos y somos todos diferentes. Pero si todos podemos, con autonomía absoluta, autoconstruir nuestro propio género, en realidad somos idénticos. Ya no hay ninguna diferencia entre varón y mujer, porque los dos podríamos llegar a lo mismo, al mismo resultado, porque tenemos autonomía absoluta para construir nuestro propio género. Ahora bien, entonces si somos idénticos, varones y mujeres, ya no hay más varón ni mujer, porque somos idénticos. Entonces tendría que haber un solo nombre, una sola palabra. Hay dos palabras cuando hay dos realidades, un gato y un perro. Pero si son dos gatos, tengo una sola palabra, gato. Si son dos perros, tengo una sola palabra, perro. ¿Me explico? Entonces, si el género es la autoconstrucción de la propia sexualidad en lo psicológico, en cuanto al género, varones y mujeres somos idénticos y por lo tanto ya no hay diferencia entre varón y mujer, porque somos idénticos. Ahora bien, si somos idénticos varón y mujer, esto empieza a tener primero una consecuencia antropológica. Ya no hay diferencia entre los sexos, por lo tanto ya no hay diferencia antropológica en el ser humano. El ser humano es lo mismo. Las únicas diferencias son las biológicas, pero psicológicamente somos idénticos. Ahora, si psicológicamente somos idénticos varones y mujeres, no tiene ningún sentido hablar de la diferenciación sexual ni de la complementariedad de los sexos. Porque ¿cómo voy a complementar a dos cosas que son idénticas? Dos cosas que son idénticas no se complementan, porque son idénticas. No se pueden complementar. Para complementarse hace falta diferencia entre ellas. Entonces, si no tiene sentido hablar de la complementariedad entre varones y mujeres, yo no puedo decir que el matrimonio entre un varón y una mujer sea un modo de relacionarse de los sexos que sea mejor, o que sea el único legítimo, o que sea el verdadero. Eso será una forma mejor, legítima o verdadera para el que haya elegido eso. Pero el que no elija eso, el que tenga otra preferencia sexual, como dice el artículo 1 de la reforma constitucional, que está proyectada, todas las otras preferencias sexuales tienen que tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque somos idénticos. Entonces, ¿quién puede decir que esto es bueno y esto es malo? Todo es igualmente bueno y todo es igualmente malo. Habría una sola cosa mala, que es coartarle la libertad. O sea, lo único malo en materia de sexualidad sería la violación. ¿Por qué? Porque yo estoy atropellando la libertad de una persona, eso es malo. Pero no por la relación sexual en sí, sino que lo malo es coartar la libertad de esa persona. Entonces, la violación sería el único modo malo de ejercer la sexualidad. Todos los demás modos son no solo buenos, sino que son legítimos y además tienen el mismo valor, la misma bondad y la misma legitimidad. Entonces, yo no puedo prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo, no puedo prohibir la poligamia, no puedo prohibir la poliandria, no puedo prohibir las relaciones entre mayores de edad y menores de edad, no puedo prohibir las relaciones con animales. ¿Por qué? Porque si consiente la monachita en tener relaciones conmigo, bueno, no me dijo que no. Entonces, ¿quién me puede decir que eso está mal? O sea, vale todo. ¿Se entiende?
En la medida en que nos pongamos de acuerdo, vale todo. Bien, ahora, si todos los modos de relacionarse sexualmente las personas son igualmente buenos y tienen el mismo valor, entonces ya no tiene sentido hablar de matrimonio, o mejor dicho, todo es matrimonio. Le ponemos el mismo nombre a todo es matrimonio, y todo es familia, porque si todo es matrimonio, la familia es precisamente la institución que se origina con el matrimonio. Cuando vienen los hijos de un matrimonio, comienza la familia. Por lo tanto, todo es matrimonio y todo es familia. Por eso se habla de los distintos tipos de familia. ¿No escucharon hablar de los distintos tipos de familia? ¿Qué son los distintos tipos de familia? Solo se entiende la palabra distintos tipos de familia en el contexto de la ideología de género. Ahora bien, no solo esto, hay que seguir sacando consecuencias. Fíjense, si las únicas diferencias que hay entre varón y mujer son las diferencias biológicas, una diferencia biológica es que las mujeres quedan embarazadas y los varones no. Entonces, para impedir la discriminación de la mujer, yo tengo que permitir el aborto, a decisión exclusiva de la mujer como un derecho humano. La mujer, como tiene esa desventaja biológica, por la cual queda embarazada y el varón no, ella tiene que tener el poder de decidir cuando quiera, si quiere continuar con el embarazo o si quiere matar al hijo que lleva en su vientre. Y el padre no puede ni opinar. ¿Me explico? Si todas las formas de utilizar la sexualidad o de relacionarme sexualmente son igualmente buenas, entonces el Estado me tiene que regalar los anticonceptivos, y esa es la ley de salud sexual y reproductiva. Y si yo quiero que me esterilicen, el Estado me tiene que esterilizar gratis. Es un derecho humano irrenunciable. ¿Me explico? Estas son todas las consecuencias que trae la ideología de género, si se llega a imponer. Que además muchas de estas consecuencias ya vemos que se han impuesto. No toda la ideología, pero muchas de estas cosas ya están impuestas. Ahora bien, sintetizando y ya como para que se den cuenta del todo, y respondo entonces a tu pregunta de la charla pasada. Entonces fíjense, si varón y mujer somos idénticos porque todos tenemos la misma capacidad de autoconstruir nuestra propia sexualidad, nuestro propio género sin ningún límite, entonces yo tengo destruido al ser humano en su núcleo más íntimo, que es precisamente la diferenciación sexual. Lo que hace la riqueza de la humanidad es que varones y mujeres seamos diferentes, siendo igualmente humanos, digamos, dos versiones de la humanidad diferentes, que crea una gran riqueza. Esa bipolaridad crea una gran riqueza en la humanidad, porque las diferencias entre varones y mujeres no son para competir, no para decir esto es bueno y esto otro es malo, sino para complementarnos y hacer sinergia y llegar a un producto, un resultado final muy superior a lo que podrían lograr cada uno por separado. Entonces ya no tiene sentido la diferenciación sexual, porque somos idénticos, y por lo tanto la humanidad pierde toda esa riqueza. Entonces el ser humano ha quedado destruido en su núcleo más íntimo. La primera consecuencia si se impone la ideología de género es que yo termino destruyendo lo más íntimo de la humanidad. La antropología más profunda del ser humano, lo destruyo. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, destruyo el matrimonio y destruyo la familia, porque pongo en el mismo nivel cualquier modo de relacionarse los sexos. Y además eso lo transformo en un derecho humano. Y además promociono esos distintos tipos de familia. Pero si yo ataco y destruyo el matrimonio y la familia, termino destruyendo la sociedad, porque el matrimonio y la familia son la base de la sociedad, la base que sustentan la sociedad. Entonces tengo destruido al ser humano en lo más íntimo, tengo destruida la familia, o sea, tengo destruida las relaciones afectivas y amorosas más profundas, las destruyo y termino destruyendo también la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, entonces, esta ideología, fíjense, como es una ideología absurda, como es una ideología cuyas consecuencias son catastróficas, esta ideología solo se puede imponer por la fuerza.
Y hay dos modos de imponer por la fuerza una ideología. Una es un revólver, la fuerza de las armas. De hecho, la ideología nazi pensaba imponerse en el mundo con la guerra. La ideología marxista con la guerra. La revolución, la guerra, o sea, la fuerza de las armas. La ideología de género no usa la fuerza de las armas. ¿Qué fuerza usa? La otra fuerza posible, que es la fuerza del derecho. Obligo a través de las leyes. Entonces, con la reforma constitucional en ciernes en México, yo estoy dando las herramientas para que esta ideología de género se pueda imponer, no con la bota militar, sino con la bota de las leyes. Entonces, ¿se entiende ahora? O sea, ahora la película está completa. Y ahora respondo un poco a tu pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Entonces, las consecuencias no son de hoy para mañana. Las consecuencias van a ser como una catarata, va a venir una tras otra. Entonces, la consecuencia, se aprueba esta reforma constitucional, van a venir dos homosexuales y van a decir, se van a presentar las autoridades de Baja California, van a ir al registro civil de la manito y van a decir, venimos a casarnos. No, ustedes no se pueden casar. ¿Cómo que no? Es un derecho humano básico. Hacemos una demanda, un amparo, una demanda judicial, para que nos reconozcan el derecho humano a casarnos. Y además vamos a pedir que, en función de toda esta reforma constitucional, hay que cambiar las leyes de los estados y hay que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, tardará más o menos, habrá más disputas legales o menos, serán más largas o más cortas, pero lo terminarán reconociendo. Cuando lo reconozcan va a venir un travesti y va a decir, yo soy un varón en cuerpo de mujer o soy una mujer en cuerpo de varón, no tengo la culpa de tener el cuerpo equivocado. Entonces, quiero dos cosas, que el Estado me pague la operación y que me cambien el nombre. Y esa va a ser la segunda cosa. Paralelo a esto, van a cambiar todos los planes de estudio de las escuelas, van a cambiar todos el material de estudio en las escuelas, o sea, los libros de texto. Van a educar a los docentes, van a capacitar a los docentes y van a tener que hacer cursos con determinado puntaje que si no hacen el curso no podrán dar clases, o por lo menos no podrán dar clases de determinadas materias, porque no están capacitados para las reformas estas que se han provocado. Después, con el tema de la ideología de género, no solo le van a enseñar a los niños de que llegados los 18 años se podrán casar con una persona del mismo sexo o con una persona del otro sexo, sino que además tienen que hacer algo para, precisamente, para que se concrete la ideología de género. Entonces, van a decir que hay un condicionamiento cultural por el cual los varones juegan al fútbol y las mujeres juegan a las muñecas. Entonces, en la escuela va a haber determinadas actividades recreativas donde las niñas tendrán que jugar al fútbol y los varones tendrán que jugar con muñecas. Porque esto es necesario precisamente para que ellos, llegados los 18 años, puedan optar con libertad cuál es el género que quieren. Porque si los padres, la sociedad, todos le imponen un género o una visión única del género, van a elegir ese. Pero van a elegir ese no porque sean libres, sino porque les han lavado la cabeza y le han impuesto que esa sea su elección. Entonces, para que sean verdaderamente libres, yo tengo que contrarrestar la influencia maldita de los padres y de toda la sociedad con las opciones contrarias. ¿Esto va a ser de un día para el otro? No, esto no va a ser de un día para el otro, porque hay que cambiar los planes de estudio, hay que capacitar a los docentes, pero esto va a ser de 2 años o 3 años vista. ¿Me explico? Va a haber que despenalizar el aborto a decisión de la mujer. Entonces, a lo mejor hacen una despenalización parcial, como ha hecho el Estado, el Distrito Federal, y después van a hacer una despenalización total, como ha hecho España. España en 1986 hizo una ley donde despenalizaba parcialmente el aborto, bajo algunas indicaciones, es decir, bajo determinadas condiciones se despenalizaba el aborto. El año pasado ya hicieron una ley donde el aborto está completamente despenalizado y transformado en un derecho humano básico de la mujer.
O sea, las españolas tienen el derecho humano básico de matar a sus propios hijos. Fantástico. Una muestra de civilización, de cultura, de justicia, de razonabilidad. Pueden matar a sus hijos y es un derecho, tienen derecho a matar a sus hijos. Fantástico por las españolas. Bueno, esto mismo va a pasar si se impone la ideología de género. Vendrá primero una despenalización parcial del aborto y después va a venir una despenalización total. Esto es lo que les digo, lo que dije, anticipé, de que las reformas no van a ser de un día para el otro. O sea, el día que se apruebe la reforma de la Constitución, al día siguiente no va a pasar nada. Lo que pasa es que esto, en un corto plazo, va a tener unas consecuencias catastróficas, o podría tener, o es presumible que tenga consecuencias catastróficas en un plazo muy breve. Entonces, en 5 años, en 10 años, ustedes, la sociedad mexicana, no la van a conocer. Va a ser un país completamente diferente. Porque además, todo esto, fíjense, si yo le meto estas ideas en la cabeza a los niños de la más tierna infancia, a nosotros ya somos grandes, no nos pueden, por más que a mí me digan que yo me puedo transformar en mujer, bueno, chao, ¿viste? No, soy inmune, o sea, tengo una vacuna, ya estoy vacunado y esa idea no me entra en la cabeza. Y creo que a la mayoría de ustedes, y no todos, y espero que todos, esa idea no les va a entrar en la cabeza. No hay ningún problema, peligro cero. Pero si yo agarro a un niñito desde los 4 años y le empiezo a meter todas estas ideas, y si es varón lo hago jugar con las muñecas, y le voy diciendo todo este tipo de cosas, y se lo voy metiendo en todas las materias en la escuela, y además es lo que ve en el cine, es lo que ve en el cine, es lo que se escucha en la música, porque es lo que se escucha en la música, es lo que se ve en la televisión. Entonces ese chico, no a los 4 años, porque los 4 años todavía es demasiado chico, pero a los 15 años no va a saber si es varón o mujer o si es un pejerrey. No va a tener idea. Esto, fíjense, para que vean lo dramático de todo esto, yo di una clase hace 2 años sobre ideología de género en un pueblito de 7.000 habitantes en la provincia de Córdoba, un pueblito de campo, gente de campo, campesinos, trabajadores, gente normal. Ese pueblito tiene 2 escuelas, una escuela es privada y otra escuela es estatal. Le di la clase a todos los docentes del pueblo, o sea que fueron todos los docentes de las 2 escuelas sobre ideología de género. Cuando termino, se levanta una maestra, levanta la mano y dice, ahora entiendo la pregunta de mi hijo de la semana pasada. Todos nos quedamos así. ¿Qué pregunta? No, dice, no, es que yo tengo 2 hijos, un chico de 11 años y otro de 7. El de 7, la semana pasada me preguntó, mami, ¿yo qué soy? ¿Nene o nena? Entonces, la maestra dijo, esto, o sea, la duda no le pudo venir por lo que le enseño yo en casa. Ahora entiendo que la duda le vino por lo que se enseña en el colegio. Y yo soy docente en el colegio al que van mis hijos. Y acá están el resto de los docentes de la escuela a la que van mis hijos. Entonces nos tenemos que reunir porque hay algo que no funciona. Estamos haciendo las cosas mal. Porque no puede ser que mi hijo de 7 años me pregunte, mami, ¿yo qué soy, nene o nena? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Y ahí completo la pregunta. El tema de la ideología de género no es un problema que yo no lo tengo, porque yo tengo las ideas claras, yo sé que soy varoncito o sé que soy mujercita y que esto no lo voy a cambiar. Entonces yo estoy salvado. El problema de la ideología de género lo tenemos todos, porque puede que no lo tengas vos, pero si lo tienen tus hijos o lo tienen tus nietos, ¿un padre se desentiende de los problemas de sus hijos? ¿Un abuelo se desentiende de los problemas de su nieto? No, creo que no. Si son buenas personas, no se pueden desentender de un problema. Entonces, el problema ya lo tenés, porque la ideología de género ya la están metiendo en México de muchas maneras. Está en la televisión, está en el cine, está en material educativo, está en muchas leyes, o sea que está.
Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los efectos previsibles son esto que acabamos de decir, la destrucción en definitiva de la humanidad. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar porque hay un Dios que no lo va a permitir, y además no solo un Dios, sino también la propia inteligencia humana, que va a reaccionar y va a decir, bueno, no, esto basta, esto es una locura, se acabó. Entonces, no va a prosperar. Pero en el entretanto, ¿cuánta gente va a morir por vía de estas leyes? ¿Cuánta gente va a ser infeliz por vía de estas leyes o por vía de esta enseñanza que se le den? ¿Cuánta gente se va a ver frustrada? Etcétera, etcétera. Podrán ser más o menos, depende de ustedes y de mí, que sea mucha menos gente. Y repito, el problema ya lo tenemos todos. Nadie puede eludir este tema, o este tema ya está, ya lo tenemos. Entonces, no se vale que cualquiera de nosotros diga, bueno, yo me ocupo de otros temas, que también son muy importantes y que tendremos que ocuparnos de muchos temas, sin duda, porque total, esto en realidad a mí no me afecta, es para otros. Esto puede ser que sea más grave o que sea más urgente para otros, puede ser, pero este es un problema de todos. Bueno, esto era lo que quería comentarles y bueno, queda abierto el debate nuevamente, lo que quieran. ¿Alguien tiene una pregunta que quisiera hacerle al doctor? Sí, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿por qué sería benéfico económicamente para un gobierno establecer esta ideología de género en las leyes? Si nos cuesta en abortos, nos cuesta en cambio de sexos, nos va a costar un montón de dinero. Viéndolo muy prácticamente, ¿por qué es práctico? ¿Por qué para España, por ejemplo, fue beneficioso establecer esto? No es beneficioso para nada, todo lo contrario. Fíjate vos, yo estuve en España en enero, hablando, di un curso sobre ideología de género para docentes, después, bueno, otra serie de actividades. Y fue un programa de televisión. En el programa de televisión, era un programa de actualidad, y nos tocaba entrar en un bloque siguiente, había una chica al lado mío y yo. Bueno, entonces le pregunto, ella de qué iba a hablar. Entonces me cuenta, dice, yo soy profesional, soy arquitecta, tengo 28 años. De acuerdo, han cambiado la ley de seguridad social. Entonces, para jubilarse, hace falta tener como mínimo 65 años. Antes era 60 años la edad jubilatoria, la han elevado a 65 años. Pero además hay que tener 38 años de aportes jubilatorios. Yo tengo 28 años, soy profesional y no tengo trabajo. De hecho, la desocupación en este momento en España entre profesionales de entre 25 y 30 años es del 60%. O sea, el 60% hoy por la crisis en España, el 60% de los profesionales de hasta 30 años no tiene trabajo. Por lo menos no tiene un trabajo en blanco, digamos, un trabajo remunerado con seguridad social. Bien, entonces me dice, yo tengo 28 años, no conseguí trabajo. Si yo consiguiera trabajo mañana y hago 38 años de aportes, me jubilo a los 66 años. Cada año que pasa es un año más que se me atrasa la jubilación. Entonces, el sistema económico está quebrado en España y en toda Europa. ¿Por qué está quebrado? Por la falta de natalidad. ¿Por qué han tenido que elevar la edad jubilatoria y ponerte una serie de condiciones? Por una razón muy sencilla. Si nacen menos chicos, la población, digamos, de viejos, por decirlo de alguna manera, jubilados, llamemos jubilados, crece. Y cada vez hay menos activos para mantener a una clase pasiva cada vez mayor. Entonces, esto hace que en algún momento el sistema quiebra. En España ya quebró. En los países europeos está empezando a quebrar. Uno tras otro va a quebrar. La crisis económica. Hay todo un estudio de un economista italiano muy interesante. Y él dice, la causa de la crisis económica, más allá de una serie de cuestiones técnicas, ha sido precisamente el tema de la falta de natalidad en los países ricos. Y dice, ¿por qué? Muy sencillo. Cuando un matrimonio tiene 5 hijos,
dice, bueno, ahorra ¿para qué? Para dejarle algo a sus hijos. Entonces ahorra para dejarle, entonces hay ahorro. Si ese matrimonio, en vez de tener 5 hijos, tiene un solo hijo, ahorra, pero ahorra para 1, no para 5. Y con el resto, ¿qué hace? Lo gasta. Entonces, si estos son números grandes a nivel de la sociedad, mucha gente empieza a gastar y no ahorra. Ahora, si no hay ahorro, no hay inversión. Entonces yo tengo menor inversión, si tengo menor inversión, tengo menor producción. Pero si yo tengo menor producción y mayor gasto, ¿qué pasa? Sube el precio de las cosas, porque tengo menor producción y mayor demanda. Entonces me sube el precio de las cosas artificialmente, porque todo esto en definitiva es artificial. Esto yo lo puedo mantener por unos años y pasados determinados años, si no hay una reversión, si no se revierte esta lógica infernal, ¿qué es lo que pasa? Que quiebra el sistema económico, porque no se sostiene. ¿Por qué? Porque no hay inversión. Y no hay inversión porque no hay ahorro. Y no hay ahorro porque no hay hijos. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Es decir, todo esto no solo no trae ningún beneficio, sino que trae un montón de maleficios. Porque cuando yo destruyo al ser humano, y destruyo la familia, y destruyo la sociedad, yo mencioné solo eso, pero atrás de esas destrucciones está destruido todo lo demás. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Porque invadieron los bárbaros. Momentito, es cierto, pero ¿cómo invadieron los bárbaros? Los romanos no tenían hijos. En la época de Augusto, las legiones, la mitad del ejército romano estaba compuesta por romanos. La mitad tenían que ser romanos, la otra mitad podían ser extranjeros, pero al menos la mitad eran romanos. Después, ¿qué pasó? Los romanos no tenían hijos. Entonces las legiones el 10% de las legiones eran romanos y el 90% eran extranjeros. Y después, ¿qué pasó? Y como no tenían hijos, tampoco tenían para sostener un ejército tan grande. Entonces los ejércitos se debilitaron. Entonces, ¿cómo invadieron los bárbaros? Y pasaron, cruzaron la frontera porque no había nadie que los parara. Y esas fueron las invasiones de los bárbaros. Roma, ¿por qué cae Roma? Roma cae porque los romanos dejaron de tener hijos. Y entonces, eso proyectado en el tiempo, determinó la caída del Imperio Romano. Y esto lo conocen los gobernantes de nuestros países latinoamericanos. Deberían conocerlo. Si no conocen esto, esto es una cuestión elemental de geopolítica. O sea, esto es muy básico. Si alguien es gobernante y no conoce esto, bueno, es como que un médico no conoce lo que es la fiebre o no conoce lo que es un bisturí. Un cirujano no conoce lo que es un bisturí. O sea, es incomprensible. O que un abogado no conozca la Constitución. Es incomprensible. ¿Puede ser? Sí, puede ser. En el mundo de la política todo es posible. Ahora, claro, esto clama al cielo. O sea, si algún político ignorara esto, es lo mismo que un abogado que ignore que existe en su país una Constitución. No puede ser abogado. ¿Por qué lo implementan? Bueno, ahí eso ya habría que preguntarle a ellos, pero acá hay muchos intereses de por medio, indudablemente. Acá un poco hablábamos en la charla anterior de que hay un intento de un poder totalitario. El poder totalitario busca precisamente todo esto, es decir, tengo que tener todos los resortes. Y para tener todos los resortes, y el que tiene este interés sabe qué tecla le tengo que tocar a cada persona. Entonces, a alguno le puedo dar dinero, la mordida, otro lo asusto, a otro le prometo una carrera de honores, no sé, ellos tienen que ver qué tecla tocar. Otros son cuestiones ideológicas, porque si bien todos los resultados de estas políticas han sido catastróficos, los medios de prensa dicen otra cosa, dicen que son fantásticas. Entonces mucha gente también es engañada por los medios, que le dicen que esta política es fantástica. Entonces a lo mejor él es ignorante, pero
lee el diario, prende la televisión y le dicen que estas políticas son fantásticas y son las políticas que además aplican los países ricos y creen que los países ricos son ricos porque aplican estas políticas, cuando en realidad son ricos porque trabajan. No nos engañemos, los países ricos son ricos porque trabajan. Y si nosotros, ¿por qué no somos tan ricos? Y porque trabajamos menos. Esa es la realidad. O trabajamos peor, porque a lo mejor trabajamos mucho tiempo, pero trabajamos con menos eficacia, entonces rendimos menos. Entonces, o trabajamos menos o trabajamos peor. Por eso ganamos menos dinero. Así de simple. Pero los países ricos son ricos no porque aplican estas políticas, sino que son ricos porque trabajan y trabajan bien. Ahora, nos hacen creer que los países ricos son ricos porque aplican estas políticas y nosotros seguimos trabajando mal y poco, y si encima aplicamos estas políticas, bueno, que Dios nos ampare, ¿no? Porque no va a quedar nada. ¿Está claro? Ahora, por eso digo, acá hay un montón de cosas. Y después hay un montón también de intereses particulares. O sea, estamos hablando de despenalizar el aborto. Bueno, los médicos aborteros les interesa. Estamos hablando de regalar anticonceptivos y las fábricas de anticonceptivos les interesan. O sea, hay un montón de intereses particulares que confluyen hacia el mismo objetivo. Eso también está claro, o sea, son muchos factores, no se puede decir que haya un único factor. Entonces, ¿hay confusión? Sí hay confusión. ¿Hay errores inducidos? Hay errores inducidos. ¿Hay gente que puede estar en estas cosas de buena fe? Seguramente hay gente que está en estas cosas de buena fe, pero bueno, es cuestión de explicarle, documentarlo, platicar con ellos, y si es de buena fe, cambiarán. Y después hay gente que tiene intereses económicos, tiene intereses políticos, de carrera, tiene intereses de un montón de factores.